Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este inicio de semana. Después de estas vacaciones que hemos tenido, pero nosotros como ARPA siempre con ustedes, compartiendo lo que está pasando a nivel nacional y también a nivel internacional. Este día también amanecíamos con la noticia del fallecimiento también del Papa Francisco a sus 88 años. Hay mucha incertidumbre y mucho que decir también sobre este tema. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que va a pasar también con el pueblo y El Salvador, que no se queda a un lado? Pero hoy queremos hablar de muchos temas diversos y también sobre la economía de nuestro país con nuestra invitada Julia Evelyn Martínez. Qué gusto tenerla acá nuevamente y poder hablar de lo que pasa en El Salvador y lo que está pasando también a nivel nacional. No, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que me inviten el primer día de labores, ¿verdad? El primer día hábil después de las vacaciones. Espero que la hayan pasado en paz, tranquilidad, en reflexión, sobre todo en reflexión y en análisis sobre el tema de la minería metálica, ¿verdad? Y sobre el tema también de cómo se está convirtiendo El Salvador en un vertedero de prisioneros, ¿verdad? De Ujú. personas privadas de libertad y privadas de sus derechos humanos, tal como lo dijo el arzobispo, Monseñor Alas. Evitemos, hagamos presión para evitar que El Salvador se convierta en un nuevo Guantánamo, ¿verdad? Para que no sea un Guantánamo en El Salvador. Así es, Julia Evelyn, muy importante todo lo que está pasando en nuestro Todo. país desde el punto de vista de qué es lo que tenemos que hacer nosotras y Ujú. nosotros desde nuestras posiciones, ¿verdad? Si bien es cierto, conocemos los temas, pero ¿qué es lo que está pasando al fondo de todo esto? ¿Cuáles son las políticas que está implementando el gobierno de Nayib Bukele también? Y también cuando estamos hablando de minería, un tema muy importante que se está Importante. dejando por ahí también Sí, eso también entre quería señalarlo. es verdad. Si me lo permite, antes que entremos ya a fondo Ok. en la entrevista, yo quisiera aprovechar este espacio que sé que llega a las comunidades que están enfrentando y haciendo resistencia frente a la minería metálica y aquellas que están o que eventualmente van a ser afectadas no solo por la minería, sino que por los megaproyectos en general, como el aeropuerto del Pacífico, el tren del Pacífico, el Sur City 1 y 2 y los demás, ¿verdad? Para que no debilitemos nuestras posiciones, para que reforcemos nuestra confianza y la solidaridad y evitemos que el tema de la minería, como se dice, nos vayan a meter gol porque estamos distraídos en otra cosa, que estamos distraídos en el Mundial de Fútbol o en la Copa de Oro o que estamos viendo los TikTok, ¿verdad? O lo que sea. Y por estar distraídos, por estar entretenidos, pues lo de la minería vaya avanzando, como lo dijo también el arzobispo de San Salvador y la conferencia episcopal del Salvador. Todavía no se ha dado respuesta a la solicitud que iba firmada por, creo, 250,000 firmas, creo que llevaba bueno, inclusive la mía iba ahí porque yo también firmé, sobre la solicitud que se le hacía a la Asamblea Legislativa de detener el proyecto de la minería en el país, ¿verdad? Y poner la vida en el centro de las decisiones económicas, lo cual implica decir no a la minería, ningún tipo de minería, ¿verdad? Es congruente con el pensamiento del Papa Francisco y esperemos que el sucesor del Papa Francisco también siga con la misma línea de poner la vida en el centro y darle sostenibilidad a la vida humana y a la vida
no humana, y esto pasa necesariamente por cuidar, como él decía, la casa común, ¿verdad? Y la Ujú. casa común se cuida, ¿verdad? Poniendo a las personas y a los seres vivos, ¿verdad? A salvo del capitalismo depredador y del capitalismo desalmado, que no le importan las personas, que no le importa la vida, sino que solamente las ganancias monetarias. Y retomando lo que usted dice, monseñor, también el Papa Francisco dejaba su legado, ¿verdad? En decir, cuidemos la casa común, somos nosotras y nosotros quienes tenemos que cuidar cada uno de estos rincones, y hacía también el llamado de no a la minería, y No es a la muy minería. importante Es también en este importantísimo. contexto. Fíjense que hay una cosa bien interesante. Ustedes saben que la palabra economía viene del griego y viene de unir dos palabras, dos raíces griegas. Una es oikos y la otra es nomia. Oikos, nomia. Y por eso es que la economía significa el cuidado de la casa común. Ujú. Y entonces cuando hablamos de hacer economía, de pensar la economía, estamos hablando de cuidar y administrar bien la casa común que tenemos, el oikos. Entonces, esto no solamente atañe a las personas que profesan la religión católica o que profesan una determinada religión budista, evangelista o lo que sea, sino que esto debería de tener en primera fila a los economistas y a las economistas del país, en el sentido, y a todos los que hacen análisis económico, el Ministerio de Economía incluyendo, ¿verdad? Porque esto significa que como economista, yo al menos así me asumo como economista y rescato el significado original y primigenio de la palabra economía o oikosnomia, quiero que administremos bien esta casa común, porque si no la gestionamos bien y empezamos con la minería a dañar los ecosistemas, a dañar las especies no humanas, a, a a dañar las fuentes de agua, a romper con los ciclos naturales, ¿verdad? Con los ciclos de la naturaleza, entre otras cosas, lo que estamos caminando en contra del espíritu de la verdadera economía, que es el oikosnomia. Yo sobre eso sí quería decirlo porque algunas veces se dice, es que estos economistas, como por ejemplo su servidora y otros, ¿verdad? Que estamos por la vida y no por la ganancia. Estos no son verdaderos economistas, estos son sociólogos, estos son filósofos. No, los verdaderos economistas somos los que cuidamos la casa común. No, y Y es, parece también el modelo que se utiliza en El Salvador es otra forma, ¿no? Julia Evelyn, el que estamos hablando de que este gobierno está impulsando un modelo basado en en megaproyectos, megaproyectos, sí, turismo, y ajá. también estamos hablando de zonas muy especiales. Entonces, todo esto, ¿qué riesgos también representa para la economía? Para la economía, Exacto. para la casa común y para el bienestar de las Ujú. personas, de la vida humana y también de la vida no humana. Entonces, tenemos que defender esta causa. Entonces, es importante que leamos, que nos informemos, que nos reunamos con otras personas, porque usted me preguntaba qué hacemos. Que reforcemos, si nos ha dado algo de miedito o algo de así como que nos hemos puesto nerviosas o nerviosos, por el autoritarismo que está mostrando este gobierno o el ejército, por los patrullajes, por la manera en cómo están mandando personas inocentes al SECOT, así como al señor.
Ábrego, que lo mandaron, que es un ciudadano estadounidense, Kilmars. Kilmer, y que ha tenido que venir un senador de los Estados Unidos y parece que vienen durante la semana otros 3 senadores a abogar. Imagínense, personas extranjeras vienen a abogar por los derechos humanos de un compatriota. Yo sé que la gente esto la va a poner, les tiene nerviosos o les tiene con miedo, con temor, con desconfianza, pero miren, eh, voy a usar una frase bien salvadoreña. eh, eh, Todos tenemos miedo, todos tenemos temor, pero frente a esta situación no nos queda más que, como decía mi abuelita, hacer de tripas corazón. Hagamos de tripas corazón y plantémonos contra la minería, contra los megaproyectos, contra todo aquello que atente, ¿verdad?, contra el bienestar humano y pongámonos las pilas y no dejemos avanzar ni a la minería ni a los megaproyectos. Y yo les aseguro que si no perdemos la esperanza, si no perdemos la solidaridad y el espíritu de comunidad, lo vamos a lograr, porque el gobierno de Nayib Bukele ya a nivel internacional está perdiendo apoyo. Ya todo el discurso de que era el dictador más cool del mundo mundial y que está aquí generando un milagro, que va a sorprender al mundo, o que era el que finalmente logró la paz en El Salvador y la seguridad, todo eso se le está cayendo a pedazos a medida que se junta con ese señor anaranjado, con Mr. Naranja, Donald Trump. A medida que más se acerca a Mr. Naranja, él se está llenando, pues se está embarrando de toda la porquería del gobierno y del pensamiento de Donald Trump y de los ultrarricos estadounidenses. Y Y ahora que es menciona usted a Donald Trump también, ¿qué es lo que llevan estas reuniones, Julia Evelyn, cuando estamos viendo que en El Salvador tenemos una crisis con las violaciones de derechos humanos, estamos viendo una crisis económica también? sí, a una recesión, que vamos ya casi a una recesión económica. Exacto, y estamos viendo acuerdos con el FMI. Entonces, ver todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿Qué Es podemos que, pensar? sí, mire, bueno, para empezar, a Donald Trump no le interesa y a Elon Musk y a todo el club de ultra ricos con los cuales se están reuniendo y luego llaman a los presidentes de los países a darles órdenes, porque los presidentes como el señor Nayib Bukele no llegan a reunirse con los ultra ricos. Como Javier Milei no llegan a reunirse con los ultra ricos, sino que ellos se reúnen en Mar-a-Lago con Donald Trump, que es su casa de la Florida. Ahí le dicen lo que hay que hacer y luego Donald Trump le traslada las instrucciones a cada presidente títere que él tiene alrededor del mundo, ¿verdad? Y entonces a esos les va pasando las instrucciones y les dice, bueno, mira, si querés estar bien con nosotros, si no querés tener sanciones económicas, si no querés que te pongamos en la lista Engel, si querés salir bien parado pues de tu presidencia y no te toca salir como Juan Orlando Hernández, si querés que te dejemos tranquilo durante tu presidencia y después, entonces nos tenés que dar esto, esto y esto. Y a Donald Trump lo único que le interesa es tener esas megacárceles para enviar no solamente a los que él considera que son terroristas del Tren de Aragua, que se supone que son, fíjese, que son terroristas y que ahora Nayib Bukele le está ofreciendo al presidente Maduro de Venezuela que se los va a enviar. Ujú. Entonces, por un acto humanitario, quiere decir que ya se dio cuenta que no son terroristas, sino que simplemente son personas indocumentadas a cambio y entonces él está ya haciendo como que fueran tarjetas de esos cromos de futbolistas, ¿verdad? Que dame a Maradona y yo te doy a Messi, ¿verdad? Así como tarjetitas que están Ujú. intercambiando. Él quiere deshacerse de esos y quiere traer a los venezolanos, que son los amigos
los amigos del grupo de venezolanos que él tiene como asesores y a saber si le habrá pedido permiso a Donald Trump, porque a saber cómo es que, o Donald Trump le dijo, mira, y con esos venezolanos que te he mandado, fíjate que me nos equivocamos y no tenían antecedentes penales. Ay, bebos, ¿cómo haces? Ay, bebos, imagínate, y entonces ya todas las mentes no tan brillantes de casa presidencial, o si no, Ujú. veamos lo del Margaritas Gate, ¿verdad? El escándalo de las margaritas. No sé si han enterado, ¿verdad? De que el senador se reúne con el Kilmer Ábrego, están tomando café con agua y en determinado momento llega una funcionaria del gobierno de Bukele, una funcionaria, una mujer, ya, hoy sí ya tengo los datos completos. Llega una funcionaria y les pone dos vasos de margaritas, a Ajá. ver si era agua, quizás era agua con azúcar, ¿verdad? Pero simulando margaritas y se los deja ahí como porque Bukele quería mandar al mundo la narrativa de que el senador lo que vino es a chupar, ¿verdad? Que no vino a ver los derechos humanos, sino que él vino a echarse las margaritas en el país tropical. Pero no, pero son tan estúpidos, incompetentes y, y retontos que se les olvida que las margaritas llevan sal alrededor, ¿verdad? Y cuando uno está tomando margaritas, Obviamente. obviamente lo primero que uno hace al darle el trago a la margarita es quitarle un pedazo a esa margarita de sal, ¿verdad? Y ahí están las dos margaritas que como que se las han tomado, pero no les han quitado la sal, ¿verdad? Saber que compajías, bueno, son unos estúpidos. Entonces, eso es lo que le dice Trump. Ay, ay, mira, yo te doy vía libre, ay, ve, mándaselos a Maduro y pedirle a cambio algo, porque ya se dieron cuenta que no son personas que han cometido delitos, sino que el único delito que cometieron fue huir del régimen de Maduro, buscar asilo en los Estados Unidos por persecución política o por falta de oportunidades, así como los salvadoreños, los atrapan en la cacería que está haciendo el ICE y se los vienen a poner aquí a Nayib Bukele en el programa 60 minutos de la cadena estadounidense, que no me acuerdo cuál es, revisan los antecedentes penales y resulta que no tienen antecedentes penales, no han cometido ningún delito, no tienen ningún tatuaje que haga alusión al tren de Aragua y entonces ahora están ahí y es como una papa caliente, ¿verdad? Y le dice Donald Trump, y entonces yo me imagino al Nayib Bukele ahí diciéndole, ¿cómo hago con esta gente? Porque aquí, ¿cómo hago? Porque ya va a venir la Corte Penal Internacional, ya va a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues está preocupado Ujú. y le dice y amanece con esa gracia ahora diciéndole, mira, los cambios, como que fueran, no sé, pero le digo, como que fueran cromos Pero, intercambiables. Ana Julia, en esta parte, ¿qué cree usted que hay por en medio también? ¿Habrá este dinero o cuáles son como esos ofrecimientos que se están dando? No, Porque no, sí, le ofrece dinero, pero para que construya las megacárceles. le ha pedido 5. Sí, ya le pide 5, pero dice que le va a dar 15 si construye 5 cárceles más. Imagínese, en lugar de venir inversión para la industria, Ujú. inversión para energía, inversión para generar empleos. Lo que le da es inversión para que construya cárceles y que meta a toda la gente que Trump quiere deportar y que después aquí se encarguen de ir repartiendo a los respectivos países porque son personas que no son criminales, sino que simplemente son personas que no tienen sus documentos migratorios en regla
o son personas que están en proceso de solicitar un asilo político o estaban amparados por un parole humanitario que se llama el TPS, para que hayan mandado a un salvadoreño Ujú. a Kilmer Ábrego, como lo dice claramente el juez, por un error administrativo, y por eso viene el senador, ¿verdad? El Van Hall, y dice, y le dice, lo dice claramente en sus declaraciones finales, es que yo no vengo por la persona, si yo a él ni lo conozco, yo vengo porque soy un senador de los Estados Unidos y mi obligación es velar porque la Constitución de los Estados Unidos se cumpla, porque el orden judicial en mi país se cumpla y que no se violen los derechos de ninguna persona, sea estadounidense o extranjera. Entonces yo a eso es lo que vengo. Ujú. Y no le y vienen esta semana 3 senadores más, tengo entendido, ¿verdad? No vienen aquí a pedirle favores a Nayib Bukele, sino que vienen a investigar la verdadera situación de los derechos humanos y a pedir cuentas. ¿Por la cuenta de qué tiene a todas estas personas encarceladas? Entonces, como le digo, a Nayib Bukele se le está cayendo toda la narrativa de que todos querían en el mundo a un presidente de Nayib Bukele, ¿verdad? Costa Rica queremos un Nayib Bukele, Chile un Nayib Bukele, que estos, todo el mundo quería un Nayib Bukele, ahora ya no. Ahora la popularidad de Nayib Bukele está bajando, salvo lo que va a salir la encuesta de Mitofsky o la bueno, las encuestas que él paga, ¿verdad? La Sid Gallup, por cierto, esas son las pagadas por el gobierno. Ellas iban a salir diciendo que el 99% del mundo, ¿verdad? Lo quiere. Pero cuando empiecen a salir las verdaderas encuestas y si la población salvadoreña se quita por un momento el miedo, el terror que tiene, ¿verdad? Por un momento y contesta la verdad en las encuestas, cuando le pregunten, entonces lo que vamos a ver es una estrepitosa caída en el nivel de popularidad de Bukele. Ok, Julia Evelyn, vamos a hacer una pausa, Ujú. pero con todo eso que estamos hablando, por ahí decían que no íbamos a ser patio trasero de nadie, pero, ¿qué No, nos dice? ahorita no somos patio trasero, somos el chiquero, que está más bajo que el patio trasero, porque el patio trasero se barre. El patio trasero tiene macetas, flores y todo, mientras que el chiquero ya está lleno de estiércol. Ok, vamos a hacer una pausa con esas palabras de Julia Evelyn Martínez. Usted siga pendiente de Voces en Contacto. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales.
Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras en este espacio donde estamos hablando qué es lo que pasa en El Salvador en el tema económico, social y todo lo que tenga que ver, porque las políticas que se implementan por parte del gobierno también deja mucho que decir con las comunidades y también con las analistas y los analistas. Pero, Julia Evelyn, cuando venimos hablando de cuál es la posición que se está tomando, ¿verdad? A nivel internacional, ¿cómo implica eso para nosotras y nosotros en las comunidades? Cuando hablamos sobre las inversiones que se hacen también, cuando estamos viendo un modelo basado en megaproyectos donde nos están ofreciendo un desarrollo sostenible, pero también estamos viendo a la par desalojos, desempleo, un salario que todavía se ha tocado por más de un año. Entonces, ¿qué implica esto para este país? Mire, voy a empezar por el final, porque quiero compartir con la audiencia, si me lo permite, el más reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina sobre pobreza multidimensional, que lo presentaron la semana pasada allá en la sede de Santiago de Chile. Es decir, la CEPAL no es cualquier institución que hizo unos cálculos, ¿verdad? Sino que hicieron el comparativo de todos los países de América Latina y el Caribe y llegaron a la conclusión, a base de datos proporcionados por el Banco Central de Reserva, que El Salvador se ubica en el segundo lugar, después de Haití, en el segundo lugar de los países con mayor pobreza multidimensional. ¿Qué significa esto de mayor pobreza multidimensional? Significa que, de acuerdo a los datos de la CEPAL, el 56,6% de las familias salvadoreñas presentan privaciones es que les falta, que tienen carencias en materia de vivienda, Ujú. en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad social, como por ejemplo cobertura del seguro social, en materia de empleo y en otros indicadores de bienestar humano. Entonces, el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor pobreza multidimensional es El Salvador. Pero parece, Julia Evelyn, quizás hay un cortecito, parece de que acá los únicos datos que interesan es que estemos en buena posición con turismo. Sí, pero es que sí, bueno, sí es lo que es turismo, pero el problema es que el turismo es una actividad que solamente beneficia a los grandes empresarios que han construido hoteles o que tienen proyectos de construir edificios de más de treinta y Ujú. cinco pisos o que tienen restaurantes que implican inversiones de más de medio millón de dólares, ¿verdad? Y porque a ellos eh, se les ha colocado en una situación de exención total de impuestos y es un turismo que no beneficia al micro y al pequeño comerciante, al micro y pequeño productor, sino que todo lo contrario, lo desplaza y lo despoja de sus bienes comunes, inclusive no permiten que estén al lado, cerca de las playas y todo eso está orientado hacia un consumo de un turista que viene con un presupuesto de al menos $5,000 durante su estancia de una semana.
Entonces, ese es un turismo, digamos, es para de alta gama, un turismo para youtuber, un turismo para influencer, un turismo para la gente que viene a surfear, un turismo para los bitcoiners, pero no es eso no deja, simplemente no deja valor agregado, no genera cadenas productivas que beneficien a las micro y a las pequeñas empresas, sino que, como le decía, desplazan de esos territorios, les quitan sus bienes comunes y encarecen el costo de la vida en las ciudades o en los territorios en donde se realiza ese turismo. Porque, por ejemplo, una minuta, ¿verdad? Algo así que puede uno generalmente le cuesta $1 o 50 centavos o $1 que uno ya sentía que era caro, ¿verdad? Comprar la Ujú. minuta de $1, ahora una minuta le puede costar fácilmente $5. Todo lo empiezan a redondear hacia el alza y entonces el turista lo paga. Entonces, ¿qué prefieren esos negocios? Gente que venga a hacer turismo, la gente, el pueblo salvadoreño, la población salvadoreña, pues se ve despojada de las oportunidades económicas, por el lado de lo que ofrecen, porque no lo dejan estar ahí, ¿verdad? Que al contrario, no sé si se recuerda cuando en la Costa del Sol hasta quemaron Ujú. las ramadas que han hecho. En otros lugares no las han quemado, pero sí las han despojado. Bueno, en esa Semana Santa también veíamos que no se permitía las ventas de ambulantes Ambulantes, con que no se en van el a centro. permitir las ventas ambulantes en los mercados que están construyendo, que son mercados privados, que van a ser gestionados por entes privados. Eso es otra cosa. Les están quitando todo, les están despojando de los bienes, por ejemplo, el mar. El mar, las playas, según la Constitución de la República, no son propiedad ni siquiera del Estado, sino que se llama, a eso es lo que le llamamos un bien común, ¿verdad? Que nos pertenece a todos y a todas. Pero en este momento se están privatizando. La playa allá ¿cómo se llama? En la playa Los Cóbanos, Ujú. donde el presidente Bukele se compró una propiedad nada más ni nada menos de $1 millón. Playa El Flor. La playa La Flor, pero tiene una parte que corresponde a una zona natural protegida, ¿verdad? Y que está clasificada, ¿verdad? Porque es como protegida donde no se puede construir porque ahí está la mayor parte de los arrecifes de coral y es una zona de avistamiento de ballenas y de otros seres marinos, ¿verdad? Que no están hechos para el turismo, sino que están hechos para cuidar la vida, pero ya hizo un muro perimetral donde ahí no se sabe qué es lo que están haciendo. Y entonces ahí a esa playa ya no se puede acceder. ¿Por qué? Y entonces ya la privatizó y la privatizó en su favor. Entonces, todas estas cosas son las que están sucediendo en el país, ¿verdad? Entonces se habla de la inversión en turismo, que aquí el turismo, pero no, eso del turismo es una industria que genera, digamos, oportunidades y genera ganancias para una minoría. Y esta es la minoría que está cercana al clan familiar de los Bukele. Y si quiere tener beneficios, entonces usted tiene que ser parte de ese clan familiar, de sus amigos o del amigo de un amigo para que obtenga esos beneficios. Fíjese que, bueno, además de esto de la pobreza multidimensional, yo le quería decir que El Salvador sigue siendo, además de el segundo país con la mayor pobreza multidimensional, sigue siendo el país de Centroamérica y del Caribe con menor inversión extranjera, es decir, la menor inversión extranjera. Ujú. Y entonces uno dice, ¿y por qué el país si es tan seguro como dicen que es, verdad? Si es tan, si está tan, le invierten tanto al turismo, que le invierten tanto a esto, espectáculos como Mis Universo, como la propaganda, ¿y por qué no viene la inversión privada? Ah, ¿qué pasa ahí? A eso sí, porque aquí en El Salvador existe 3 años seguidos de régimen de excepción.
Y entonces los inversionistas lo que señalan es que si este gobierno puede destituir jueces, como lo ha hecho, puede reelegirse inconstitucionalmente, como lo ha hecho, puede nombrar fiscales a su amigo del alma, ¿verdad? Y decirle, a este lo investigás, a este no lo investigás, eso aquí no hay seguridad jurídica. Y entonces, debido a esa inseguridad jurídica, las empresas extranjeras, los verdaderos inversionistas, que no son los amigos del clan Bukele, entonces tienen temor de que de un día para otro los vayan a expropiar, que de un día para otro los vayan a obligar a entregar sus inversiones o que les vayan a exigir una coima, pues una mordida, como decimos en El Salvador. Entonces, por la inseguridad jurídica y por la violación a los derechos humanos que existe en El Salvador, porque el tema de la seguridad no ha entendido el presidente, el señor Bukele, yo no le digo presidente porque es inconstitucional, no se olviden, el señor Bukele y su clan no han entendido que la seguridad es más que la reducción en la tasa de homicidios o de muertes violentas. Eso es más, implica, por ejemplo, el número de personas encarceladas, el número de personas que se van huyendo del país, la migración forzada, incluye sobre todo el tema de la seguridad jurídica que no se da. Y además de eso, bueno, allí los países que están invirtiendo, fíjese que solo el año pasado le invirtieron en El Salvador 5 países, y el que más invirtió fue España. España, eh, 284 millones de dólares. México, 236 millones de dólares, que es claro, es ¿cómo se llama? Se llama América Móvil. España es el Movistar. Y Estados Unidos, que es la compañía de electricidad AES, solamente invirtió 113 millones de dólares. Entonces, no hay inversión, no hay inversión. Y China apenas invirtió 14,58 millones en el año 2024. Entonces, el Bitcoin que era ¿cómo se llama? Proyecto, el milagro, ¿verdad? Que va a sacar a El Salvador del subdesarrollo, fue un tremendo fracaso. Ya el Fondo Monetario Internacional les dijo en el acuerdo que firmaron de los 1.400 millones de dólares, ya no sigan comprando Bitcoin. ¿Y qué está haciendo la Oficina Nacional de Bitcoin? ¿Siguen comprando? Comprando. Siguen comprando Siguen Bitcoin. comprando Bitcoin porque ese señor Max Kaiser con su señora esposa, Stacy Hebert, no le hacen caso. Son machos sin dueño, perdón por los machos, ¿verdad? Pero machos así burros sin dueño, ¿verdad? Entonces, no le hacen caso y siguen comprando Bitcoin. Fíjese que el, además, por ejemplo, en el tema de bueno, pero no, algo que le quería comentar también es que El Salvador se sigue endeudando. Recuerda que dijo El Salvador, dijeron finales del año pasado que El Salvador iba a tener por primera vez en el año 2025 un presupuesto totalmente financiado y Ujú. que no iba a haber necesidad de hacer ningún préstamo. Pues mentira. Siguen prestando y siguen endeudándose a pesar de que se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional de ya no hacer préstamos, sobre todo de no hacer préstamos a los bancos que operan en el país. Eh, un dato, si les interesa, pues, pero, pues, en lo que llevamos del año, El Salvador se ha endeudado, ha emitido 475 millones en letras del Tesoro.
estos 475 millones en letes son deuda de corto plazo. La tiene que pagar en 365 días. Eso es lo que va del año. Tiene que pagar en 365 días a una tasa de interés del 9.75%. ¿Quienes compran estas letes? Los bancos. Los bancos. Por eso es que los bancos se quedan sin liquidez porque como tienen que estar comprando al Ministerio de Hacienda esas letes, entonces los bancos tienen una tasa de liquidez, ¿verdad? Muy baja. Ellos deberían de tener 20% de los ahorros. Eso lo deberían de tener en el Banco Central, 20%. Y solamente tienen 11%. Es muy bajo. Ujú. Tienen casi la mitad de lo que deberían de tener. Entonces el Fondo Monetario Internacional, cuando firma el acuerdo con el gobierno de Bukele, dice, esto que le vamos a dar, estos 1.400 millones de dólares, van a servir para que el gobierno de El Salvador ya no siga emitiendo deuda de corto plazo y ya los bancos no tengan que verse en la obligación de comprar las letes y los CETES y entonces esa liquidez le regrese a los bancos y los bancos puedan tener al menos el 15% de los ahorros y los depósitos de los ahorrantes y depositantes los puedan tener seguros en el Banco Central de Reserva. Ese es el trato. No diga, voy a dar estos 1.400 millones de dólares para que el gobierno los agarre y vaya a construir o se compre un avión o se compre un helicóptero o sirva margarita, ¿verdad? Ahí donde, en el hotel donde vengan los senadores. No dijo eso. Pero el gobierno no solo sigue comprando Bitcoin, sino que se sigue endeudando, ¿verdad? Endeudando y sobre todo sigue, ¿cómo se llama? Sigue emitiendo letes y CETES, ya llevamos 475 millones de dólares y entonces, y los bancos, ni modo, han tenido que comprar. Pero ¿qué pasa cuando no se cumplen estos acuerdos? Pues se supone, yo no sé qué están haciendo los del Fondo Monetario Internacional, o están dormidos o son cómplices, o no sé por qué. Se supone que ya debería de estar en el país una misión del Fondo Monetario Internacional como decimos en buen salvadoreño, contándole las costillas al gobierno, viendo que se cumplan todos los acuerdos. Porque de no cumplirse los acuerdos, entonces no le va a ir desembolsando los montos que están previstos, porque 300, después le va a dar 500 y le puede decir a los bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, mira, no le estés prestando porque esa gente se está gastando el dinero en lo que no es, pero no sé qué está haciendo el Fondo Monetario Internacional, parece que están como dicen ahí pintados o están como macetas. A saber, no, ahí sí que no, yo no tengo respuesta a qué está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que Nayib Bukele se siente y su ministro de Hacienda se sienten muy poderosos porque tienen relación con el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? Y el gobierno de Donald Trump no le va a dar ni un centavo para estos préstamos, para sacarlo de la grave crisis económica hacia la cual nos avanzamos, sino que lo único que le va a dar es, mira, yo te voy a dar 15 millones más para que te construyas unas cárceles, ¿verdad? Y yo ahí te voy a mandar a los presos y vos después ves si son inocentes, los mandas para su casa y si no, ahí los tenés. ¿En qué posición pone para ir cerrando, Julia Evelyn, a nuestro país en estos términos? Cuando estamos hablando que no se están cumpliendo estos acuerdos, estamos viendo más préstamos, estamos viendo también estas compras en Bitcoin. Entonces, un país donde ya cuenta con una crisis económica y con Sí, esto, ¿a qué nos lleva? mire, pues no, no sé, nos lleva a ser un socio poco confiable. Así le llaman en términos diplomáticos a los gobiernos
de los países que se comprometen ante los bancos internacionales y ante sí, sobre todo ante los bancos multilaterales, ¿verdad? Como el BID, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, el Fondo, cuando se firman estos acuerdos, entonces dicen, bueno, ahora a cumplir, ¿verdad? Si no cumple, entonces se les considera socios poco confiables. Y entonces eso lo que tiene como consecuencia es que haya menos inversión, menos empleos y que los inversionistas no quieran saber nada de la deuda o de invertir en el país. El último dato, que ya que va terminando la entrevista, es que El Salvador, al menos el día de hoy en la mañana, tenía todavía el riesgo país más alto de toda Centroamérica y el Caribe. Y la explicación es que El Salvador la economía se está desacelerando. Desacelerando significa que va creciendo así como menos, ¿verdad? Como que va Ujú. perdiendo impulso y lo más probable es que entre en recesión económica muchísimo antes que Estados Unidos. Y hay otro dato también que aparece en la prensa del día de hoy o de ayer, creo que apareció, es que en los 5 años que Nayib Bukele ha gobernado, se ha recibido un flujo neto de inversión en la industria de apenas 38 millones de dólares. Eso en la industria. Y esto es muchísimo, es 46 veces menos que lo que se registró en los gobiernos anteriores. Es decir, ha recibido inversión industrial en la industria, Ujú. que puede ser un motor de crecimiento y de generación de empleo, digamos, de que tenga empleos formales, 46 veces menos en inversión en la industria que lo que generaron los gobiernos anteriores, que tampoco es que hacían un excelente trabajo en la economía. Pero imagínese estar 46 veces por debajo de la inversión de los años anteriores. La situación en El Sumamente Salvador grave. es grave. ¿En qué posición, ya para cerrar, para finalizar ¿Verdad? en los últimos minutos, Julia Evelyn, en qué consecuencias entonces con todo eso que estamos viendo, con esos datos para la población? No, Porque al para final la población se vienen tiempos, bueno, mire, no es que se vienen, ya estamos. ya hay amplios segmentos de la población, tal como dice la CEPAL, ese es un 56% de la población que está en condición de pobreza multidimensional. La gente no tiene muchas personas están migrando de sus casas porque no pueden pagar el alquiler, están migrando hacia mesones. Gente que ya no puede pagar colegios, escuelas privadas para sus hijos, se están yendo hacia las escuelas públicas que coincidentemente, en lugar de abrirse más escuelas públicas, Las se están están cerrando. cerrando. Gente que ya no puede pagar medicina privada, está abarrotando los hospitales públicos y las clínicas comunales, que se están cerrando y se están despidiendo personal. Es decir, el costo de la vida ya comenzó nuevamente a subir, según los datos del Centro para la Defensa del Consumidor, que ya volvió, hay un repunte en la inflación nuevamente. Es decir, la gente ya está mal, pero viene todavía una situación, porque está por la desaceleración económica, Ujú. pero si El Salvador cae en recesión económica, es decir, empieza a crecer negativamente la economía, las cosas se van a poner peor y perdón, y la peor parte se la llevarán las familias de medianos ingresos y de bajos ingresos, y especialmente las mujeres. Ok, Julia Evelyn, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este espacio. No, la gracias se las debo a ustedes, a ARPAS y a todas las radios comunitarias que se pusieron en contacto. Así es, muchísimas gracias. Y la pregunta es para usted. Entonces, ¿para quién está gobernando este gobierno que tenemos? A partir de esta información que nos ha brindado la economista Julia Evelyn Martínez. Y que por favor, una última ¿Ok? cosa, por favor, cuando lleguen los encuestadores a preguntarles
sobre cómo va el país o sobre la figura de Nayib Bukele, hagan a un ladito el miedo, el temor y la desconfianza y digan la verdad. Y como les decía, hagan de trip corazón y respondan con la verdad y no respondan desde el miedo, porque el miedo nos paraliza y el miedo es lo que nos tiene como estamos. Ok, muchísimas gracias y con eso cerramos esta entrevista, pero quiero invitarlas e invitarlos a que sigan siempre pendiente de Voces en Contacto y de las redes sociales de ARPAS con más información de lo que pasa en nuestro país y a nivel internacional a través de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.